Hola, feliz día mis queridos hermanos, amigos, Dios los bendiga, les saludo a su hermano en Cristo, Levis Camacaro. Hoy, martes 20 de abril, estamos listos para estudiar la lección de Abraham a Abraham. Gracias por suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos y también por apoyarnos con sus oraciones al Ministerio Pan de Vida. La palabra motivadora para hoy es: cuando nos casamos y tenemos hijos, nos cambia el nombre. Ahora nos llaman mamá o papá. Vamos a leer en Génesis capítulo 17, versículos 4 y 5 que dice: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Aunque los nombres de Dios extrañan un significado espiritual y teológico, este tipo de significado no se restringen solo a Dios. Los nombres de personas en el antiguo cercano oriente no eran solo formas irrelevantes de identificación como a menudo lo son para nosotros. En la actualidad, no hay mucha diferencia al ponerle el nombre de María, Susana, Pedro, Pablo, Juan a una niña o un niño. No obstante, para los antiguos semitas, los nombres personales estaban cargados de significados espirituales. ¿Quiénes eran los semitas? Bueno, semitas eran la familia de los pueblos que se establecieron en Mesopotamia en el anterior milenio antes de Cristo, y esos eran descendientes de Sem. O sea, el pueblo judío y el pueblo árabe eran semitas. Ellos estaban cargados sus nombres de significado espiritual para todos los semitas, ¿sí? Todos los nombres semíticos a personas tienen significado, ¿sí? Un significado y generalmente consisten en una frase o una oración corta que consta de un deseo o una expresión de gratitud por parte de los padres. Entonces ellos, por ejemplo, nacía un hijo, dependiendo la situación, dependiendo la bendición, dependiendo lo que fuera, ellos le colocaban el nombre para recordar ese hallazgo, esa situación, ese momento. Si nosotros no, nosotros hoy en día lo que hacemos es una combinación, algo artístico, algo que combine el nombre de la mamá con el papá, del abuelo con la abuela, algún nombre entre todos los hermanos. Bueno, en especial a veces le colocamos un nombre si tenemos 3, 4 hijos, un nombre que lleve un significado igual o parecido a los 3 hijos, 4 hijos. Por hoy no nos preocupamos tanto en la espiritualidad, sino más en la parte estética, ¿sí? Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez, Joel significa Yahvé es Dios, o Natán significa don de Dios. Debido a la importancia que se le da a los nombres, esto a menudo se cambian para reflejar un cambio radical en la vida y las circunstancias de una persona. Ahora, vamos a leer en algunos pasajes de la Biblia, algunos versículos, y qué situación abordan y por qué hubo cambio en el nombre de esta situación. Bueno, en Génesis capítulo 32, 28, dice que Jacob luchó con Dios y le colocó el nombre de Israel. Por eso, porque luchó con Dios. En Génesis 41, 45, el faraón le coloca a José Safnapanea, que significa preservador del mundo, o también significa mantenedor de la vida, o el que revela secretos, porque tenía algo que ver con eso. En Daniel 1:7, Nabucodonosor le coloca a Daniel otro nombre, le coloca Belsasar, y significa protege la vida del rey. Antes era Daniel, que tenía que ver con Dios. Ahora Daniel se llama Belsasar, que protege la vida del rey, pero el rey babilónico, ¿sí? Era un significado para él. Podemos ver acá a un hombre de Israel, un hombre de Egipto, un nombre de Egipto y un nombre babilónico. ¿Sí? 3 nombres diferentes, pero tenían que ver con algo que ameritaba la situación. Sin embargo, en cierto sentido, no es tan difícil incluso para la mente moderna comprender la importancia del nombre de una persona. Hay efectos sutiles y a veces no son tan sutiles. Si alguien constantemente le dice tonto o feo, y si muchos usan ese apelativo para dirigirse a esa persona todo el tiempo, tarde o temprano esos nombres podrían tener un impacto en cómo esa persona se ve en sí misma.
De la misma manera, al ponerle ciertos nombres a las personas o cambiárselos, parece posible influir en su autopercepción y por lo tanto influir sobre cómo actuaría. Nosotros acostumbramos a colocarle sobrenombres incluso a nuestros hijos, ¿sí? Si se llama Francisco, le decimos Pacho. Si se llama Jesús, le decimos Chucho. Bueno, y cambiamos. Y a veces en el mundo las personas le colocan a otros nombres de animales, nombres de cosas feas, para burlarse tal vez, hacerle un tipo de bullying. Pero tenemos que respetar el nombre de cada uno como sea. Con esto en mente, no es tan difícil entender por qué Dios quiso cambiar el nombre Abraham por Abraham. Abraham significa, Abraham significa el Padre exaltado. Dios lo cambió por Abraham, que significa padre de una multitud. Al observar la promesa del pacto en lo que Dios dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. El cambio de nombre tiene más sentido. Quizás haya sido la forma en que Dios ayudó a Abraham a cambiar en la persona del pacto, que se le hizo a un hombre de 99 años, casado con una anciana que hasta entonces había sido estéril. En resumen, Dios lo hizo para ayudar a Abraham a aumentar la fe en sus promesas. Así que es una bendición. Y nosotros tenemos que entender que debemos respetar los nombres de las personas y agradecer a Dios por el nombre que tenemos acá en esta tierra. Que mi oración sea: gracias Dios por haberme dado libertad. Ese Levis Camacaro que vivía esclavo por el enemigo en el mundo, gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, usted me regaló el nombre de cristiano. Ahora soy cristiano, porto el nombre de Cristo. Y allá en el cielo usted me dará una piedrecita blanca con mi nombre nuevo. Y no olvides, te llames como te llames, haz de tu nombre una gran historia que contar. Que Dios te bendiga.